Muchas gracias una vez más por estar aquí y compartir. Además tenemos el honor de contar con la presencia de todos los artistas que han intervenido en la exposición colectiva y es un verdadero honor. Y sobre todo también presentaros a Miquel Ramón Martí Matías, que es doctor en Historia y en Arqueología, y un cuarto de siglo después regresa a Godella, porque en el año 1998 y 99 unos vecinos de Godella, muy preocupados también por lo mismo por lo que estamos nosotros, acudieron en su ayuda para realizar una campaña de arqueología, de prospección arqueológica, hacer un estudio concienzudo de todo el patrimonio histórico, que es importantísimo, el que atesora Godella, no solo el de las canteras, va más allá de las canteras, todo el entorno son 600.000 metros cuadrados, y entonces una vecina llamada Josefa y su marido Juan, o su compañero, había una amenaza también repentina de destruir pues toda la riqueza ambiental, todo el paisaje de Godella, toda su riqueza arqueológica, etnográfica o etnológica, como se diga, y verdaderamente se salió del paso gracias a la movilización popular, porque personas como Josefa y Juan, y sobre todo Miquel, puso de su parte todo lo que trae dentro, que es mucho, y verdaderamente es un referente nacional e internacional en el estudio de las canteras. De hecho, él se inició, su primera campaña de defensa del patrimonio fue aquí en Godella, hace 25 o 26 años. Y no ha parado porque tiene un historial muy largo que contaros, de anécdotas, ha publicado muchos libros, su tesis empezó aquí en Godella, que no en vano es cum laude, y bueno, podría deciros muchas cosas. Lo mejor es que él hable. Yo no quiero robar más tiempo, simplemente una pequeña anotación. Miquel Ramón Martí es de Catarroja y amante de Valencia. Él tiene su padre, su padre fundó una casa museo en el puerto de Catarroja que se llama la Casa Sulema y es de obligada visita porque bueno, atesora toda la historia de Valencia, de la Albufera, desde un punto de vista además muy diverso. Y bueno, como historiador y arqueólogo, su tesis se titula Genoma de una ciudad, Valencia, y ha descubierto pues muchas cosas, entre otras cosas la primera moneda visigoda valenciana en París del año 583. La moneda se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Descubridor del acueducto más largo de la península, que ahora os hablará de ello, de la península ibérica, un conjunto arquitectónico que va desde la Peña Tallada de Chelva hasta Valencia. Descubridor de la Covatella de Godella. Redescubridor. O redescubridor. Nicolau Primitiu fue el primero, sí. Muy bien, muy bien. Él habló, pero físicamente Miquel fue quien lo... Entre los escombros de las voladuras. Allí estaba la Covatella. Quien la georreferenció. Y bueno, autor de muchos libros, visigodos, hispano-romanos y bizantinos en la zona valenciana en el siglo VI, una fundación de Valencia en Hispania, y luego Orígenes de Valencia, de la Valencia Ituria italianas a la Valencia Ituria hispanas. Y ahora mismo va a publicar otro libro que se fundamenta en la cantera histórica también de Lénova, cerca de Fátima, que es un libro interesantísimo. Y yo creo que tienes muchas más cosas preparadas que te las guardas y que no las compartes. Bueno, pues nada, un honor y nada. Bueno, será un placer escucharte. Muchas gracias, Rodrigo, por tu generosidad. Muchas gracias. Mi vida científica empezó en Godella. Y mi vida
porque aquí es donde descubrí hasta qué punto todo está bajo sospecha, ¿no? Hace 24 años yo estaba dando una conferencia exactamente igual que esta, con los que están gobernando ahora, delante de mí. Y después nos fuimos a manifestarnos por las calles para reclamar el futuro y el paisaje de Godella, pero 15 personas que en ese momento estaban por Godella, ahora están para servirse de Godella, de canjeo el patrimonio natural, paisajístico y histórico para que mi vida política tenga un sentido, ¿no? Y lo digo así de claro. Y me da igual que sea derecha o izquierda, porque al final el ADN es el mismo. Nuestra comunidad es un ejemplo de corrupción mundial. Nos pusimos, bueno, no hace falta irse muy lejos. Somos un ejemplo histórico de corrupción. Y se puede ser, en Italia matan, aquí no. Aquí te hacen la vida imposible. Aquí pues te expropian. He empezado fuerte, ¿vale? He empezado fuerte. Pero a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo tuve un buen maestro. Imaginaos, yo era un pobre estudiante que sacaba muy buenas notas, inocente, que estaba en la universidad, y fundé en mi pueblo la Associació per la Defensa del Patrimonio Arqueològic i Històric de Catarroja. El título era muy grande, éramos dos. Y bueno, pero salió en el periódico, y yo era un adolescente, y en ese momento, al salir en el periódico, llamaron a mi casa, y me dicen, ¿usted es Miquel Ramón? Y tal, yo digo, sí, soy yo. Mi madre me dio el teléfono y dice, mira, es que soy Sefa Olmos de aquí de Godella y estamos protegiendo las canteras, los pedreres y nos gustaría que nos pudieras asesorar porque van a destruirlo todo, van a urbanizarlo. Y entonces yo me fui con mi padre ese sábado a Godella y cuando bajamos del coche, mi padre ya fallecido, pero me acuerdo que se fueron los dos a ver a mi padre y dijeron, ¿usted es Miquel Martí? Y dice, sí. Pero es al que buscan es a este. Yo era un niño prácticamente. Y entonces, claro, y yo me quedé mirándoles y les dije, bueno, nunca he estado de esta forma para defender el patrimonio más allá de mi pueblo. Y he empezado, pero yo pienso que me dejaron esa confianza diciendo, bueno, estamos desesperados, cualquiera vale, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que dije, bueno, mañana vuelvo con mi padre y me dejáis en la cantera y si salgo vivo, era en pleno agosto de hace 25 años, pues si salgo vivo, pues haré lo que pueda por defenderos. Y me acuerdo que ese domingo estaba yo allí, ese sábado, perdón, estuve allí y toda la mañana con una calor sahariana, muy deshidratado porque me dejé las botellas que había dado mi padre para beber. Y me acuerdo que fue una mañana durísima, me encontré dos tozos de cerámica y romana, sigilata romana imperial. Y estaba contento dentro de lo que cabe, pero claro, la que de la pedrera es inmensa. Y con dos trozos de cerámica y con tantos intereses, ¿qué es eso, no? Y además con la consellería, como siempre, a favor del patrimonio no histórico, evidentemente. Y entonces me acuerdo que cuando bajaron Sefa y Juan, allí abajo de los cantiles de la cantera, y en el bosque que aún queda allí abajo, yo estaba deshidratado, me dejaron 2 botellas de agua, no recuerdo, y estábamos los tres, nos sentamos en el suelo, yo estaba agotado y triste, porque yo me las daba de que podía encontrar cualquier cosa donde fuera, ¿no? Pero decía, es que no puedo, a ver, he visto cosas, pero me gustaría daros más material, porque he visto fragmentos de cerámicos, los cacherulos, que por sí ya son importantes. Y me acuerdo que estaba, pues mira, jugando con una cañita, sentado en un tronco, entre la pinocha, y os lo juro por mi padre, que ya no está, y estaba con la pinocha jugando con la varita y jugando con las piedrecitas, así, hablando, pero un poco ausente, ¿no? Y entonces les dije, no puede ser. Y me dice, ¿el qué, Miquel? Yo digo, lo que estoy viendo. Y me dicen, ¿pero qué estás viendo? Voy a saltar un poco las imágenes para que veáis lo que vi en ese momento. Voy a saltar un poco la línea diacrónica de los hechos. Y jugando con la palito, no me digas que hay demasiados gráficos. Un segundo, creo que estaba aquí. Perdona.
No iba a empezar por aquí, pero empiezo por aquí, mirad. Eso es lo que estaba jugando yo con el palito. Eso es un puñal. Un puñal de hace 3.500 años. Nunca lo había visto en persona. Estaba aquí delante de mí. Es un puñal, se llama técnicamente un puñal amb retocs amb peladures, en peligro en francés. Si en el mundo se pueden contar con las manos. Bueno, era un puñal que se ofreció a un muerto aquí en Godella pues hace más de 3 milenios. Es el destino. Era la venganza de la covatella. Yo cuando vi eso ahí, y digo, es que no puede ser. Y pero ¿por qué? Hice así, no sé, como Rey León cuando levantó así. Y decía, madre mía, es que esto cambia todo, cambia todo. Y además había caracolitos con agujeritos de la ofrenda de un collar. Y todo eso hasta aún está allí. Pero esto no, esto está en el Museo de Prehistoria y tiene un número, 5.992. Esto está actualmente en el depósito del Museo de Prehistoria de Valencia. Nicolau Primitiu había encontrado la covatella, y allí al fondo estaban enterrados los primeros habitantes de Godella, de aquella época, con sus ajuares funerarios. Él excavó parte y tal, pero en los años 70 y tal, cogieron dinamita y volaron la covatella. Y lo que yo estaba viendo en el suelo eran los restos interiores de la covatella. Aún está la brecha clavada en la pared, aún queda covatella, aún quedan unos metros. Nadie me dijo de ir allí de consellería. Nadie me dijo, vamos allá a verlo. Había más arqueólogos y yo era un niñato. Yo aún me faltaba acabar la carrera. En el momento que yo salí en la prensa en El País, aún me acuerdo, con Sefa y Juan en la foto, en la covatella detrás de nosotros, empezó la guerra y era el principio del fin. Porque yo ya me marcaron para siempre. Desde entonces ya me convertí en enemigo número 1, porque ya estaba denunciando cosas, porque había arqueólogos que decían que no había nada. Y lamentablemente es así. Hay unos arqueólogos que denuncian y otros que son gratos. Y entonces pasó eso, que yo al final me di cuenta que había empeñado mi futuro, pero no me importó, porque al final la pedrera aún está ahí. Después he ido, pues, ¿cómo os diría yo? Como un cohete, buscando más yacimientos que proteger, y tuve la suerte de encontrar en un documento de 1325 que hablaba de una cantera al lado de Xàtiva, l'Énova, que en estos momentos es la cantera de mármol mejor conservada de Hispania. ¿Y por qué? Porque yo me comprometí, después de encontrar ese puñal, un pobre chico que no había acabado la carrera, compitiendo con arqueólogos profesionales y universidades que solamente iban a colaborar bajo un dinero, tal como se nos dijo. Fuimos a un departamento de la universidad y dijeron, sí, si nos pagáis haremos un informe. Y yo les dije, mira, les dije a Sefa y a Juan, me voy a ir al archivo de Valencia y voy a sacar toda la documentación que pueda y voy a sacar todo lo que hable de Godella, pero no va a ser de la noche a la mañana, tengo que ir al archivo. Yo no sé leer valenciano medieval, no sé leer latín medieval. Y me acuerdo que mi profesor de medieval, que ya no está, me firmó un papel para ir yo al archivo de Valencia a poder entrar al archivo de Valencia, a poder leer los documentos. Pedro López Elum, el mejor medievalista de Valencia que ha existido, murió hace poco. Pues yo entro al archivo de Valencia y me dice el archivero, que está a punto de jubilarse, me vio a mí un niñato que entraba y me dice, ¿y tú qué quieres buscar? ¿Usted qué quiere buscar? Ahí con las sonrisas. Yo digo, no, es que vengo a buscar sobre las canteras de Godella. Me dice, ah, ¿y dónde quieres buscar? ¿Dónde quiere buscar? Yo digo, en la lonja. La lonja sé que tiene piedra de Godella. Y dice, pues ahí, aquí están los libros, ¿cuál quieres? Y me da el taco, la guía para ver el archivo, qué número quiero. Y digo, pues quiero el número 1 del archivo que hable de la lonja, de la obra, de la construcción. Me acuerdo la escena, era verano. Estamos en agosto aún. Me trae el primer libro, un libro del siglo XV, y me acuerdo que me lo puso al revés.
no sabía leerlo bien. Aún no sabía, era como un niño que está empezando a lo que sea, ¿no? Y me acuerdo que yo disimulaba y el de lado, un hombre mayor, se quedó mirándome como diciendo este. Y entonces yo me di cuenta que estaba al revés. Vale, me lo pongo bien. Y comienzo a pasar las hojas y decía, Dios mío, socorro. Y voy pasando las hojas y iba dibujando en mi libreta, aún me acuerdo, los garabatos que yo veía, porque aquí parece que ponga Valencia. Y yo la V, la A, las copiaba. Estaba aprendiendo paleografía a saco. Y me acuerdo que después de 3 horas y media, después de medio libro, me veo Godella. Y yo estaba eufórico, yo digo, Godella. Entendí Odella, porque la G era muy rara. Pero después me lo dibujé y ponía Pedra. Y yo estaba eufórico, me entró un subidón, yo digo, wow. Y me acuerdo que con eso ya, faltaba un medio hora para acabar, me fui a casa, llegué a casa y le dije a mis padres, he encontrado Godella. Y llamé a Sefa y he encontrado Godella. Y dice, muy bien, muy bien. Claro, solamente deciros que lo que empecé aquel día me llevó 16 años. Y saqué el ADN. Y cuando digo el ADN, digo, os puedo decir hasta lo que costó el clavo de la herradura del caballo que traía la cal dentro de la obra de la lonja. Si llovió esa mañana, si hubo un terremoto en las Torres de Serrans, que además vamos a la tarde no puedo fer les obres. Todo, está todo, hasta los relojes de arena que calculaban para la obra continuarla. Hasta el saco de espillera que tenían con la silla y la mesa, lo que costaba, con unas velas, lo que costan las velas, para ir pagando a los obreros en cola cuando se acaba la obra de ese día. Yo estaba emocionado. Claro, ahí es cuando entendí el valor de esa cantera. Y claro, me acuerdo que esa conferencia que vimos aquel día, en los que ahora gobiernan estaban de oposición, me acuerdo que hubo gente que lloró, porque me acuerdo que comencé a decir los nombres de la gente de Godella del siglo XV que hizo la lonja. Antoni Colón, no sé qué, y la gente comenzó a emocionarse. Porque estamos recuperando la memoria. Porque había Alzheimer, que es lo que interesa. Cuanto menos memoria, mejor. Y entonces, cuanto menos memoria, más burradas se pueden hacer. Y además, como todo ha pasado a manos particulares, cuando era una cantera que es patrimonio de todos los valencianos y de todo el mundo, pues al final lo que intentaron es ocultar la información, que no pasara a la voz pública. Cuando vi que la gente se emocionaba y que la gente se motivaba y que al final Godella cogía las armas de nuevo, esa cantera se protegió. Ahora, la Torre del Pirata ya le han pegado un zarpazo enorme. Yo me acuerdo que fui con Sefa y Juan y había cerámica, algún fragmento musulmán por el suelo. Yo les dije, no voy a coger nada, porque si cojo algo, encima me denunciarán a mí. Encima. Entonces hay que ir con mucho cuidado, porque aquí hay mafia. Porque en nuestra tierra la mafia no está con coches en pistolas por la noche. La mafia está institucionalizada. Vamos a aceptarlo. Lo que pasa es que se viste diferentes colores y tiene diferentes caras y puede ser muy amable. Pero al final tenemos que ir con mucho cuidado. Y al final fuimos muy cuidadosos de que esta pieza, por ejemplo, acabó en el Museo de Prehistoria. Pero ya os digo, a mí nadie me cogió de la mano y me dijo, acompáñame donde lo has encontrado. Aún están los restos allí de la cobatella tirados. ¿Vale? Eso quiere decir muchas cosas. Es como diciendo, ese cadáver no lo hemos visto. Dejémoslo ahí. No existe. Porque ahora imagínate que vamos allí y aparece más tierra y aparecen más cosillas. Pero bueno, volviendo, aunque no me he ido nunca, al principio, ¿no? Esto es Godella, la cantera de Godella, hace 7 millones de años, 6 millones de años. Un lago precioso, de aguas templadas, en algunos lugares un poco más calientes, donde se depositaban las plantitas, troncos, esas aguas que un día acabarían creando una cosa que se llama la toba. La toba es cañitas y piezas vegetales que se van cubriendo de cal y acaban creando un tipo de roca que se llama toba. Esa toba, esto es Engiria.
se está formando. Es alucinante. He hecho un artículo para el Congreso Internacional de Malacología, se dice Caracolitos, que se hizo en Mallorca, sobre la toba de Giria. Aquí tenéis lo que podemos encontrar en Godella. Disculpad por la precisión de la imagen. Quería hacerlo en diapositivas una a una, pero he querido hacerlo más artesanal, cogiendo parte de mi tesis y enseñándola. Estos son los caracolitos que vivían aquí hace unos 5 millones de años, 7 millones de años, cuando el mar Mediterráneo estaba evaporado. Hace 5,3 millones de años el mar Mediterráneo no existía. Se evaporó. Se cerró el estrecho de Gibraltar y el mar Mediterráneo se convirtió en un desierto. Se han encontrado en Requena camellos que pasaron caminando desde África. Porque se secó el Mediterráneo. Podías ir a Ibiza caminando. Y mientras que el Mediterráneo se secó porque se cortó el estrecho de Gibraltar por unos terremotos que cortaron el agua, se evaporó el mar en 100 años. Y mientras que el mar Mediterráneo se evaporaba, todo esto eran lagos. Imaginaos qué película. Sería un escenario impresionante. Y esos son los caracoles que encontramos en las canteras. Se llaman Melanopsis. Los encontramos en Godella, los encontramos en Segorbe, los encontramos en Giria. Son la misma especie, porque estaba lleno de lagos. Imaginaos, hay un señor que le llaman Plinio el Viejo. Era un romano. Plinio el Viejo dice que la albufera, el Palus, llega hasta la Celtiberia. Es decir, la albufera de Valencia, teóricamente, se metía hasta el interior, pero casi a Castilla. Y tú dices, pero si la albufera es un chaco. Pues bueno, la albufera efectivamente llegaba hasta el interior. ¿Y sabes por qué? Porque estaba lleno de lagos en terrazas, como las lagunas de Ruidera. Imaginaos, todo el lado del Turia y toda esta zona llena de lagos. En Segorbe, en Giria, en Valencia, bueno, imaginaos aquí en Godella. Todos estos son unos lagos llenos de aguas dulces, ¿vale? Que los íberos de Giria pintaron hasta en su cerámica. Hoy decir que en Giria, que es un socarral, habían lagos. He encontrado los fósiles y además, no, incluso os puedo decir que había una albufera hasta el siglo XVIII, porque hay cerámica del siglo XVIII con caracoles acuáticos, ¿vale? Y aún hay restos por ahí. Mirad, esto es la Pedra de Godella. Esos caracolitos que habéis visto están en la Pedrera. Yo hace ya 20 años que me voy a la Pedrera. Yo me crié allí. Quiero decir, en el sentido que fui todas las mañanas, a partir de ahí fui a la cantera a coger muestras, a aprender geología, porque yo no sabía nada. Yo cogía un fósil, cogía una piedra, ¿veis? Aquí tenéis las muestras de los caracoles. Y, por ejemplo, esto es Sagunt. Saguntum. Todos dicen que la cantera oficial de la piedra de Sagunto es la azul, ¿vale? La dolomítica, pero también hay toba de este tipo. Se llama travertino. Bueno, para que lo entendáis. Los vegetales se fosilizan, se convierten en toba. La toba la puedes romper con una mano. Es una piedra que está hecha de vegetales. Cuando esa piedra, que es tan débil, se fosiliza más, se aprieta más, se convierte en travertino, que es la que está hecha en Roma. Roma está hecha de travertino. Y aquí lo que tenemos es una caliza travertínica. En Segorbe, la piedra que hay es una toba muy mala, llena de agujeros, mientras que la de Godella tiene una composición durísima. Y yo me acuerdo que cuando fui al foro de Saguntum, vi estas columnas, y en las columnas del foro de Saguntum estaban los mismos caracoles. Caracoles que no he encontrado en Segorbe, donde dicen que está la cantera oficial. Por lo tanto, Godella suministró también piedra a Saguntum. ¿Por qué? Porque Godella era el lugar de extracción de la Valentia imperial. Y había gente especializada que iba a Godella a sacar piedra. ¿Vale? Aquí tenéis esos bancos, esos niveles de piedra que son fantásticos para la construcción. Esto es de Saguntum, la foto que habéis visto antes es de la Pedrera de Godella. ¿Veis qué calidad? Esto es que lo podéis encontrar en Roma. Si es que por eso los romanos fueron aquí. ¿Vale? Aquí tenéis la cantera, pero lo que me duele es lo que se ha destruido. Es impresionante. Bueno, perdón, que me he ido... Aquí está la cantera desde arriba. Aquí se ha destruido, se ha volado muchísimas cosas, pero donde está el bosque aún hay restos. También está el de Ribos Fernández, que está allá al lado,
que también ocupó mucha parte de la cantera, y allí pues la Valencia que se destruía en el casco antiguo del Carmen acababa en Deribor Fernández. Es decir, todos los palacios que se derribaron acabaron allí, que allí se desmontaban y se llevaban allí. Y entonces tú ibas a Deribor Fernández y había más elementos arquitectónicos que en los propios museos de Valencia. Cosas que pasan. Es decir, es curioso, Valencia volvió otra vez a Godella, pero derribada, porque ahí te encontrabas de todo, toda clase de piezas arquitectónicas de película, ¿no? Ahora ya no tanto porque hay una cierta protección, ¿no? Bueno, pues la cantera, como podéis ver, es inmensa, como hoy está prohibido entrar prácticamente, yo pude colarme cuando aún se podía entrar detrás del cementerio. Estos son restos orgánicos que hay en la entrada de esta casa. A la entrada, nada más entrar, las dos primeras piedras yo estaba babeándolas. Cuando he entrado estaba diciendo, wow. Claro, porque yo tengo un problema ahora y es que cuando veo algo, yo miro el suelo, miro las paredes, yo miro la piedra. Es algo ya de deformación profesional. Y cuando tú ves eso vivo y cuando te lo imaginas en un lago y lo ves aquí, ¿no? Estas bioconstrucciones, que lo ves en el suelo, ¿no? de Godella. Este piso, este suelo, esta cantera que se formó hace 7 millones de años, 6 millones de años. Estos son animalitos y restos orgánicos que vivían en esos lagos de Godella, ¿ves? De diferentes tamaños, ¿vale? Oncolitos, que son unas piedras, se forman a base de aglomeraciones de material respecto a un núcleo. Bueno, y también zona cárstica, es decir, está llena de filtraciones. Yo me acuerdo que me colé a la semana de estar allí en la cantera, me colé por una de estas con una cuerda y me encontré un perro muerto. Pero bueno, de anécdotas. Y entonces entra la polémica, porque yo me di cuenta que había gente que quería quitarle el mérito a Godella. Y me acuerdo de un señor arqueólogo, no voy a decir nombres porque están activos, para que no se traumatice. Me acuerdo que yo estaba en el archivo y se me acerca, y yo no lo busqué, y me dice, la pedra de Godella es una mes, la pedra es de Montcà. Y se fue. Yo digo, yo no he hecho nada, no sé, ¿qué problemas hay? También hay piedra en Montcà, sí, lo sabemos todos, y en Rocafort, no sé, pero esa obsesión en que Godella no tuviera memoria, por gente que vive de eso, ¿vale? Pero bueno, Rocafort, pues sí, efectivamente, porque esto es igual que en Lénova. Yo estoy en Lénova y me dicen, es que en Barcheta también hay mármol, y digo, sí, y en Quatretonda digo, sí, ¿y qué pasa? No pasa nada, tampoco es una exclusividad mortal, ¿vale? Porque la piedra es la piedra. Y entonces, por ejemplo, se dice que Rocafort, los primeros documentos que existen, que aparece Rocafort desde 1415. Y lo pone hasta la página web, creo. Bueno, pues el primer documento que habla de Rocafort es de 1356. 1356. Porque el que tenéis delante fue tan loco, y además lo puede decir el archivo de Valencia, que se ha leído todos los documentos de la construcción de Valencia desde 1356 hasta 1600. Todos. Yo llegaba a casa con el polvo. Me encontraba las plumas de los escribas del siglo XV. Era emocionante. Y las hojas, algunas, se rompían al abrirlas, se partía por la mitad y caía. Y entonces me tocaba ir a del archivo y decirle, se está rompiendo la hoja. Y me dice, pues cuando acabes, dice, no quiero continuar. Porque a veces sí que tienes que parar, porque era el documento que se va a destruir totalmente. Pero bueno, te dabas cuenta que ese libro no lo habían abierto a lo mejor en 300 años. Y cuando ves ahí esa información que tienes que salvar para salvar la cantera, ¿vale? Bueno, pues en 1356 es el primer libro de Valencia que habla de construcciones. Si alguien te pregunta, ¿cuál es el libro más antiguo de Valencia que te hable de edificios, construcción pública, en la que aparezca civil? 1356. No hablo de la iglesia de la catedral, hablo de eso solamente. Vale, pues esto es Rocafort, donde también me pasó una cosa, yo todo inocente, me voy a Rocafort y esa cantera era particular, pero me dejaron pasar. Estuve investigándolas y me encontré estas herramientas del siglo XV en el suelo. Era Godella sin destruir. Pero claro, me dijo una persona de los propietarios que no publicara nada.
Y yo dije, a ver, yo tengo que dar constancia de que esto está aquí. Pero claro, trabajaba también en la universidad un no sé quién, entonces todo otra vez espeso. Ya no es la información, y gente que trabaja incluso en el gremio. Y entonces, claro, yo lo que hice es fotografiar lo que pude, dibujar lo que pude, medir lo que pude, no cogí nada del suelo. Solamente deciros que a los 2 días desapareció mi cámara. Menos mal que cada día descargaba imágenes y aún tengo imágenes. No sé si aún está esto. Es que yo ya no sé si está. Estos son los cacherulos de Rocafort. No sé si están. Es que yo no sé. Porque esto es zona de guerra. Esto es Ucrania patrimonial. Aquí nunca sabes cuando los misiles caen. ¡Uy, se ha destruido! O la Torre del Pirata. Me pasan este libro, que encantado. Has hecho fotos de cosas que ya no estarán. Porque los bombardeos últimos... Porque yo he visto la foto que he visto en internet de lo que es la Torre del Pirata y aquello parece que ya ha hecho prácticas de tiro. Han destruido ya. Pero como los caracoles, las plantas no gritan, ¿vale? Pero bueno, nosotros denunciamos, que es lo que toca. Y creo que hablamos en nombre de todos. Hablamos en nombre del futuro, de la gente que aún no está aquí, ¿vale? Esto es Rocafort, por ejemplo. Esto era Godella hace 70 años, 50 años. Es decir, si no hubieran reventado las canteras para hasta destruirlas en lo que pudieron, porque aún queda, sería aquello un parque temático de la historia. Serían unas canteras como las que puedes encontrar en cualquier lugar del mundo conservado. Esto está allí aún, o a lo mejor urbanizado ya encima. Porque me he dado cuenta que cuando en el 1999 publiqué en el Congreso Nacional de Arqueología las canteras de Godella, prácticamente no había estudios en España de canteras. Me di cuenta después que ha habido especialistas que me han dicho, oye, fuiste de los pioneros. Yo digo, joder, con 24 añitos. Quiero decir que yo empecé en un territorio que estaba todo por escribir prácticamente. Pero te das cuenta cómo desde que yo empecé hasta ahora, si esto es un libro, han ido arrancando las hojas sin piedad. Y a veces la gente que iba teóricamente a defenderlas iba a venderlas. No hay nada, es de un siglo dudoso, puede ser de cualquier época, como diciendo que se muera el paciente, joder. No hagan un buen diagnóstico, no sea que se salve. Y yo estoy harto de eso como arqueólogo. Yo me toca ser profesor de historia, ¿eh? Yo tengo 24 matrículas de honor en la carrera. Me lo curré como Dios, porque mis padres no son ricos, mis padres son currantes, son autónomos. Y me tuve que sacar la carrera como un trabajador, porque mi padre se levantaba a las 5 de la mañana y yo era el señorito que iba a estudiar. Pues yo quise sacar las mejores notas de mi carrera y estudiar como un loco y ser lo mejor que pudiera de lo mío para defender el patrimonio, que me daban clase de eso. ¿Para qué? Si estoy donde estoy. Porque es que, en serio, si aplicas la ley de patrimonio como toca, no se salva ni Dios. Aquí salvan una cosa, panderetas, banderas, medios de comunicación, profesionales, expertos, todo el mundo ahí en la foto. Y mientras, se están cargando 14 cosas detrás. Esto es la Comunidad Valenciana. No hablo de las autonomías, que también se ve que hay también sus calderadas. Pero yo, por ejemplo, si no estuviera trabajando de profesor, no comería de arqueólogo, no comería de historiador. Yo me saqué la carrera con toda la ilusión y con toda la euforia de que iba a defender el patrimonio. Pero cuanto más descubres, por ejemplo, el acueducto de Valencia, que salió en la prensa, yo todo eufórico. Mira, he estado uniendo las piezas y es el acueducto más largo de España. Estaba Isaac Moreno, el que sale en la serie esta de Hispania Romana. Y me dijo, ten cuidado con lo que dices, Miquel. Porque en Mérida han dicho que los acueductos esos no son de la época que dicen y casi matan al arqueólogo. Es decir, no lo matan, pero que le han dicho que firme que ese acueducto de la zona de aquella de Mérida, que son romanos imperiales. Y él dijo, no, son posteriores algunos. Pues no, que sí. Bueno, en resumen, salgo en la prensa y en lugar de decir, oye, estamos orgullosos en nuestro patrimonio, incluso si yo fuera un loco, imaginaos que yo no estudio la carrera, Dios me ha iluminado, o he fumado cosas raras, y he dicho, el acueducto más largo de España, pues en el lago Ness se están forrando con los dinosaurios, ¿no? Y no hay nada.
Pero ahí está el lago Ness. Pues a ver, tenemos un acueducto que es alucinante, que pasa por, bueno, desde Túejar hasta Valencia, que se está destruyendo cada día. ¿Vale? Si tú dices ahora que eso es la hostia, hay un problema, que se ponen los focos ahí. Y si se ponen los focos, no pueden construir en algunos sitios. ¿Vale? Entonces me sale algún catedrático de arqueología diciéndome que no, que eso no es verdad. Yo digo, por favor, dígame por qué. Y como científico le contestaré. Y entonces le pregunto a los periodistas, ¿usted ha leído el estudio de Miquel Ramon Martí? No. ¿Cómo un científico puede rebatir a otro sin leerse su estudio? Incluso así le dije que diga cosas. Se las rebatiremos. No. No. El acueducto que pasa por el acueducto que pasa por Las Pedreres. Otro acueducto. Ese acueducto no es el de que va a Valencia, quiero decir, no viene desde Túejar, pero es otro que nace en el Turia, pero no era para beber, era para regar. Y tenemos que los romanos tenían acueductos para beber y acueductos para regar. ¿Por qué? Porque eran los dioses de la hidráulica. Y entonces, las villas romanas que hay en Moncada y todos esos lugares que son preciosas con sus mosaicos robados, y en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, por esas villas de película, bebían esa agua, mejor regaban con esa agua que venía del Turia. Y es el acueducto que veremos después en las imágenes. Esto es Rocafort. ¿Qué es? Godella, pues como era. Esto es Godella. Fotos hechas en mi infancia, que yo digo. Eso está allí aún, porque no he visto que hayan destruido esa parte. Hay una parte que está intacta, hay una parte que está el camino romano. ¿Y por qué digo que es romano? Porque hay cerámica romana en el camino. Incluso hay había restos. Esto es cerámica romana sichilata caída en el suelo. ¿Vale? Es decir, ahí estaban los obreros romanos. Restos de columnas estriadas al lado del camino, que se les cayeron en el carro. Allí, al año ya no estaban. ¿Vale? Pero si se excavara puede aparecer más cosas. Ese camino aún está allí en la cantera, arriba. ¿Vale? Bueno, esto es un carro romano con una columna, por ejemplo, que os sacado de un mosaico. Y esto es de Énova. Esto es Énova, que está al lado de Xàtiva, donde encontré las canteras de mármol, que estoy orgulloso porque hace unos meses se estuvieron explicando en Alemania, a nivel mundial, en el Congreso Internacional de Mármoles Clásicos, Históricos, junto con el mármol de Carrara, con el mármol del Peloponeso, con el mármol de Mejor del Mundo. Ese loco de Godella ya no está loco, por lo menos fuera de aquí. Aquí lo que pasa es que aquí te quieren matar, pero sale fuera y encima te hacen caso. Es que es muy jodido. Hay una persona de Godella que escribió un artículo que me contó Sefa. La primera vez que la conocí me dice, una persona de aquí escribió un artículo que decía, algún día vendrá un inglés y hablará de aquí, de Godella. Y entonces es cuando apreciaremos nuestro patrimonio. Yo no soy inglés, soy de Catarrocha. Pero viene de fuera. Como diciendo, tíos, ¿sabéis lo que tenéis aquí? ¿Vale? Esto es Énova también. Allí, esto era el vertedero del pueblo. La gente estuvo tirando allí escombros durante 50, 70 años y llegué y les dije, había una villa romana que está al lado. La villa romana mejor conservada, con más de 12 personas conocidas de época romana. La villa romana valenciana con más personas conocidas. Y dice la consellería que no vale nada, que hay que pasar el AVE. Yo había estado allí antes de que apareciera el AVE. Y le dije al alcalde, oye, ahí hay unas canteras de película. Y estoy viendo inscripciones romanas clavadas en la puerta de la iglesia. Aquí tiene que haber una villa romana espectacular. Bueno, ya vorem. Típico, ¿vale? Bueno, pues me llamaron un día y me dicen, oye, Miquel, mi madre me dice, Miquel, ¿has visto el artículo de la prensa? Y digo, ¿qué pasa? Que van a pasar el AVE por la villa romana de Énova. Y ponía, la villa más augusta del AVE. Y me acuerdo, sí, y llamé por teléfono al alcalde, Paco, això com va? I se fa, això està perdut, Miquel. N'hi ha una plataforma de defensa de la pedrera, de la villa, però això està acabat. I jo dic, vols que vaig? Diu, bueno, si vols vindre. Presidente de la Peña del Valencia de allí. Y entonces voy allí y está todo el pueblo en el salón de actos. 500 habitantes. Y el AVE, todopoderoso. Consellería, de rodillas. Los arqueólogos, de rodillas y pantalones bajados.
Todos allí a su majestad el ave. Hacía 2 años que el ave había destruido ni más ni menos que la villa del emperador Maximiano en Córdoba. Donde está la estación del ave de Córdoba, estaba la villa romana más grande de Hispania, señores y señores. De un emperador, con los arcos conservados más altos que esta casa. Y la destruyeron. Y la destruyeron. Los arqueólogos ahora se quejan. Ahora, a toro pasado, hay alguna foto con algún arqueólogo con la capucha metida para que no lo reconocieran. Ponte la cara y enfréntate al toro. Pues, ¿qué les dije a la gente? Se ha perdido Córdoba capital. Capital. Está todo en contra. No podemos entrar a la villa romana. Además, se ha hecho un informe que dicen que es una mierda de villa romana, la Consellería y sus arqueólogos valencianos. Si queréis, podemos ir a la cantera que está al lado y la limpiamos, que es donde tenemos poder. Al día siguiente solamente había 2 personas. Un chico que era de Suiza, pero era de allí, que había estado emigrado, y un hombre mayor. Y empezamos con un capazo y una isha. A las 2 horas, 15 niños. A las 5 horas, los padres. Y al día siguiente estaba el pueblo allí, limpiándolas. Y vino la prensa. Y al final, cuando hicimos conferencias, hicimos la ronda por todos los pueblos de la zona, hicimos un acto público en el campo de fútbol, vienen autobuses de Xàtiva, la prensa se volcó. Y me acuerdo que cuando iban a taparla, con ese informe de los arqueólogos diciendo que era una villa normal y corriente, la gente se cogió de la mano y las máquinas se estaban delante. Y la gente paró las máquinas. Un abuelito con su nieta, una madre con su hija, cogiéndose de las manos haciendo un cordón. Y las máquinas ahí. Y el alcalde en el teléfono. Y el delegado del gobierno apareció allí. Y el delegado del gobierno dijo que paren las obras. Y fuimos a Madrid. Y hablamos con Rubalcaba. Y hablamos con Josu Erkoreka del PNV. Un pueblo de 500 habitantes, labradores. Un pueblo sin futuro, porque los naranjos ya no valen nada. Y conseguimos parar el AVE. 6 millones de euros para elevarlo. Sacrifiqué mi profesión, evidentemente. Los arqueólogos, cuando oyen mi nombre, bueno, les conseguí mucho trabajo. Porque gracias a nuestra locura, a mi locura y a la de la gente de allí, consiguieron excavar 2 millones más de euros para excavar más villa romana. ¿Vale? Gracias a... Pero eso ¿qué pasó? Pues que en Consellería tienen mi foto, la tienen ahí, pero así de grande, como ese cartel. ¿Por qué? Porque defendí el patrimonio y me enfrenté al AVE, me enfrenté a la Consellería, hice un contrainforme. ¿Sabéis lo que es? Y lo digo que está grabado. El director de la DIF, delante de mí, diciéndome, pero no se pongan así ustedes con el alcalde y todo de la época, porque la villa romana está aquí y el AVE pasa por ahí. Digo, oiga señor, que pasa por en medio. No, a mí me han dicho los técnicos que no, que pasa por el medio, que se lo puedo decir yo. Mire la foto. Y el tío, por favor, que venga el técnico. Y se la habían clavado. Los de aquí, ¿eh? Y aún siguen trabajando y tienen poder y son gente magnífica. Lo digo porque las canteras me han llevado desde Godella a otros lugares y he defendido el patrimonio. Y la villa romana se salvó. Y las canteras hoy en día se van a convertir en un referente, que ya lo son, internacional. Igual que es Godella, porque Godella es Valencia. ¿Se puede entender Valencia sin Godella? Es imposible. ¿De qué está hecha Valencia? De los huesos de Godella. Y encima, no, es que es del barón, es que es del marqués, es que es de, yo qué sé de quién, perdona, es del pueblo. ¿De quién era eso? Es que ya está bien de marqueses, de duques y de la Revolución Francesa pasó. Joder, y ya está bien de súbditos, ya está bien. Lo digo porque, no sé, hay que... Y hablando de cosas, por ejemplo, el primer edificio de Valencia oficial, porque claro, según la historia oficial fantástica de Bob Esponja que nos cuentan, Valencia era un solar marciano, donde no había nadie, y llegan los romanos con un tal Junio Bruto, que nunca estuvo en Valencia, que estuvo en las guerras de Galicia y que fue a ayudar a su cuñado que estaba en Numancia y después se largó a Roma. Pero bien, fundó Valencia por lo visto. En media hora se pasó por aquí, dijo una falla y Valencia fundada. Pues bueno, lo digo porque es escandaloso, en serio, os lo juro. Pero bueno, este discurso no lo escucharéis muy habitualmente porque yo no estoy en el club de los elegidos.
aunque tengo mis notas que certifican que no estoy loco. Por lo menos a nivel científico tengo mis cosillas, pero bueno. Pues, afortunadamente, yo me acuerdo de esa anécdota de que hablaban y decían, dice, en Vano Manicomio dicen, pero ustedes de dentro, dicen, no, yo soy de locos de fuera. Pues eso. Mirad, este edificio es el Orrium. El Orrium es el granero de Valencia, de época romana. Según nos cuentan, esto es como en Mayflower, ¿no? Llegan los romanos, llegan a un solar y construyen un gran granero. Y esa piedra es de Godella. Es del siglo II a.C., en época republicano-romana. Hay un pequeño problema a esta película. Debajo de este edificio hay 1 metro de cenizas y de carbones quemados y de hierros torcidos. Y de bloques como estos mezclados allí en los escombros. ¿Cómo es posible, si no hay nada antes, que este edificio aparezca sobre la nada? Pues voy a decir lo que pongo en mi tesis. Señoras y señores, este edificio es un templo. Un templo que fue destruido en la guerra púnica. El suelo es de estilo cartaginés, como el norte de África, porque Valencia fue ocupada por los cartagineses. Aníbal se está encontrando cerámica ibérica por un tubo. Es decir, los romanos llegan a Valencia, hay un templo de bloques acojonante, espectacular, de piedra de Godella, en el finales del siglo III al segundo antes de Cristo, se lo cargan, le pegan fuego, y no lo digo yo, lo dice la tesis de Albert Rivera, director de las excavaciones de la Almoina, y dice que debajo de ese edificio hay cenizas, y hay incendios, y hay destrucción. ¿Y en esa época qué hay? La guerra pública, señoras y señores. Porque Valencia estaba en un punto perfecto delante de las Islas Baleares, en la costa la Vía Heraclea o Vía Augusta en el futuro. Quiero decir, estaba en un lugar magnífico y los romanos se cargan el templo y hacen su granero. Pero eso vas a la Almoina y te dicen, es un granero. Pero bien, es el primer edificio hecho con piedra de Godella. Además, muy bonito además. Fue el primero que pude visitar. Bueno, y ahora tenéis aquí de época romana una cosa que conoceréis. Voy a un segundo. A ver. Aquí está. Esta es la primera reconstrucción que podéis ver a ver si puedo, del acueducto que pasa por Godella. La reconstrucción a partir de fotografías, ¿vale?, de los años 50 del acueducto de Godella. Esto es Benaguasil. Aquí nace el acueducto, va por el lado del río Turia. No soy el primero que habló de él, Nicolau Primitiu fue el primero que habló. Ya insinuó que esto iba a pasar Sagunto, ya lo insinuó él. Yo le doy mérito siempre a Nicolau Primitiu, que para mí es un gran historiador y arqueólogo, y para la época era un hombre sobresensible y que iría a gorrazos con muchos arqueólogos que hoy le veneran a nivel institucional, ¿vale? Pues aquí tiene la reconstrucción de casi todo lo descubrió Nicolau Primitiu, ¿vale? Y esto es la vía que salía de Deta, de Giria, hacia Valencia, hacia lo que sería la desembocadura del Turia. Bueno, pues todo este camino se puede seguir perfectamente con documentos de Nicolau Primitiu, fotografías antiguas, también lo he visto en persona, y llegamos a Godella, ¿vale? Y va subiendo hasta llegar prácticamente a lo que es los alrededores de Saguntum. Es lo que hay para regar todas las tierras que hay entre el Turia y Saguntum, ni más ni menos. Pero ahí lo ves, en un jardín, allí, clavado, sin sentido. La gente no logra ver todo su potencial, porque aquí el problema es que la hidráulica valenciana es de los moros, porque todo lo hicieron los moros. Yo estoy harto de ver, te vas a la Pobla de Baibona, sequía musulmana del siglo XI, y dius, pero por favor, si esto lo ves en Roma, lo ves en Cartago, lo ves en todo el mundo, pero no, tiene que ser una acequia musulmana. La de Godella, prácticamente también musulmana, ¿vale? No sé cuánto tiempo llevo, pero... A ver, perdón. Uf, si no he empezado. No, a ver. Mira, como anécdota, yo cuando queráis nos vamos, pero aquí tenéis, por ejemplo, como anécdota, ¿vale? No. Mirad, esto es una casa de Valencia.
la Valentia romana, ¿vale? Estos son romanos. Y podéis ver que es igual que esta que hay aquí debajo. ¿La veis, no? Vale. Y esta que hay aquí debajo prácticamente son iguales. Pues bueno, lamento comunicaros que todas las que veis son ibéricas. Y la de Valencia también. Es que es lo fuerte. Quiero decir, ¿por qué narices se tiene que quitar a los íberos de Valencia? Una ciudad que está en un lugar fantástico. Mirad, esto es una casa ibérica con el hogar donde hacían el fuego lleno de cerámica ibérica. Eran íberos. Y sacaban la piedra. Primero los íberos no utilizaban piedra tallada para hacer Valencia. ¿Vale? Ese templo que hay en el foro de Valencia, de época ibérica, eso ya es por influencia extranjera. Es decir, gente que vino también a ayudar a los íberos y comerciantes. Pero esto ya es de época ibérica, no solamente de época romana. Y aquí voy a ir directamente ya a los documentos medievales, que es posiblemente lo que más os interesa, de esa cantera de Godella, que lo tengo aquí, perdón. Por ejemplo, las primeras referencias son para hacer, bueno, aquí tenéis, no voy a entrar en detalles, es que si no me voy a ir muy lejos con el acueducto. Yo solamente voy a entrar de la piedra de Godella. Hay referencias de Godella en 1356, pero a ver, en época romana, Valencia se construyó con la piedra de Godella. Toda la época, todos los edificios romanos, los templos de Júpiter, las termas, todo prácticamente está hecho con piedra de Godella. No solamente bloques, sino también la piedra de relleno. La piedra de relleno se llama pedra de reble. Pues Valencia tiene más piedra de reble que piedra tallada. Toneladas de piedra. Y después pude sacar todos los nombres de los carreteros de la época que llevaban la piedra de Godella hasta Valencia. Primero eran moros. Tengo todos los moros que queráis, sus nombres y apellidos, lo que cobraban cada día y cómo los cristianos les van apartando del comercio porque era muy rentable. Y primero son ellos los que controlan los carros, después son los cristianos. Una cosa muy interesante es como la albufera también le toca a la Godella. Por ejemplo, para hacer las acequias, para hacer los puentes de las acequias, de la albufera de Valencia, para hacer los campos de arroz, ya en el siglo XIV era piedra de Godella. Y lo pone ahí. Es decir, que hasta en mi pueblo había piedra de Godella en el siglo XIV y siglo XV. Hasta la albufera se benefició de la piedra de Godella. ¿Vale? Per hacer spawns en la pedrera a Rusafa. ¿Vale? Todos los caminos. Mira, yo estoy harto de ver en los documentos medievales y posteriores todos los caminos que iban a Valencia, todos con piedra de Godella. Para que los carros aguantaran bien, para que circularan bien, porque cuando había agujeros, había tormentas. Y aquí, por ejemplo, mirad qué bonito. Dice, año 1393. Dijous a 10 del dit mes de juliol, portaren los carros de la pedrera de Godella bolsors pocs per a obres de fer la volta del portal del mig del següent tallapé. Les portes de Serrans. Los bolsors son las dovelas de los arcos de pedra de Godella. ¿Te imaginas ese jueves 10 de julio con la calor que hace, trayendo los bloques ya tallados para poner las dovelas de la puerta de Serrans, la puerta del principal de Valencia? Y tienes quién lo traje. Mira, aquí están los documentos de la época. Dijous a 10 del dit mes de juliol, portar en los carros de la pedra de Godella bolsors pocs, pocs es pequeñitos, però obres de la fer la volta del portal. Y dice, primerament doni lo dit dia al dit en Pere Martí per 4 carros que portaren de la dita pedrera de Godella 6 bolsors pocs a Casimet Moro a 2 sous 7 diners per carro. Si tens hasta el moro que porta la pedra de la dovela de l'arc de la porta de Serrans. És a dir, és emocionant. Inclús podem dir hasta pràcticament de la pedrera a on estaven traient la pedra, perquè se pot saber per el tipus de roca que té les doveles. Es decir, es maravilloso, ¿no? Además, lo que me encanta es el juego de las canteras, porque tienes Godella, pero también está Rocafort en las Torres de Serrans. ¿Pasa algo? No pasa nada. También tenemos Mallorca. ¿Sabéis lo que es trajen? Mira, los documentos son emocionantes. Llegan barcos de Mallorca y ¿sabes el nombre del capitán del barco? Del siglo XIV. Cómo bajan a las barcazas los bloques. Cómo los desembarcan en la arena.
los carros para que no se claven tienen que estar cerca de la piedra, no sé. Es decir, tienes la historia hasta de cómo descargan los bloques por mar. O del Almaguer, que está cerca de Picassent. O de Benidorm. Me permitió ir a Benidorm y ver allí, que no es Benidorm, es el port de Benidorm donde se embarcaban la piedra que venía de Altea la Bella. Es decir, te vas, a partir de los documentos medievales, vas descubriendo la vida, ¿no?, de esa época. O, por ejemplo, esta también, más documentos, ¿vale? El Palacio Real de Valencia. Dice, i te'n lo dit dia dimecres 9 de novembre de 1442, pagui als que adobaren permanentment de la senyora reina lo pont del secà de Burxassot, que és entre l'horta de Burxassot y la serra camí de la Pedrera. O sea, están reparando el camí de la Pedrera porque hay un problema por Burxassot porque se ve que los carros han agujereado demasiado. Es que es la vida. Y dice, Joan Sanchis de Godella, per 2 lloses de 5 pams cascuna, los quals d'aquell comprí e fi un metre en la part que és entre l'hort de la seca de Burxassot per tal que poguessin passar los carros y portar la pedra para el Palau Real de Valencia. ¿Vale? Es fantástico hasta las reparaciones del camino. Dice, Joan Sanchis, yo soy como los egipcios, cuando nombres a alguien vuelve. Pues Joan Sanchis está aquí también sentado. Tallapedra, veí de Godella, ferma a poca, sí, firma recibo, y albarán de 75 sueldos por precio de 15 escalones de piedra que le han comprado a razón de 5 sueldos el escalón para obras de la escalera de la primera torre del Palacio Real de Valencia. ¿Vale? Y ahí podía estar, a ver, tengo 3.000 hojas en la tesis. 3.000 hojas, 16 años de mi vida sin un euro a cambio. Mis padres autónomos fueron los que me han financiado, como Ramón y Cajal, sus investigaciones. Quiero decir, a mí no me ha ayudado nadie. No puedo decir, gracias a la Universidad de Valencia, gracias al ayuntamiento. No. Puedo decir que lo he hecho gracias a mis padres, una ama de casa y un currante pulidor de pisos, que me ayudaron a hacer el trabajo que ojalá estuviera en un país civilizado, en un país europeo, porque eso no es un país europeo, lo siento. Somos europeos geográficamente, pero hay muchas cosas que me dan rabia. Que estemos aún discutiendo esto. Tú te vas a un país del norte de Europa y dicen, ¿dónde vienes? Yo a veces contaba cosas, cuando estaba de Erasmus y esas cosas, y la gente se asustaba. Oye, pero esa imagen no es la que yo tengo. Y digo, perdona, es la que yo te puedo contar. Mi experiencia. Me he encontrado a gente buena, vamos a ver, también. Lo digo, Pedro López Elum, el mejor medievalista, joder. Y me decía, Miquel, ves en cuidado, me lo decía él. Un catedrático. ¿Por qué? Porque estaba sacando demasiadas cosas y el problema es cuando sacas cosas y no están controlables. Por ejemplo, Andreu Albert, Tallapedra Vide Godella, al honorable batlle general, per mans del Bernat Mercader, guardià del Palau, ens ha rebut 175 sous i 4 diners reials de València per raó de preu de 10 carretades de pedra, ¿vale? Per a pilars i arcs de les obres del reial vell del senyor rei. Bueno, y aquí dice, por ejemplo, Joan Martí, carreter de València, bla, 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 Bernat Mercader, per obres del Palau i treballs de tirar i portar a més carros 40 carretades de pedra, pedres grans i per modols de la pera de Godella al dit reial. Palacio Real es otro ejemplo. Lo reventaron no los franceses, los valencianos. Y se sabe, y se ha descubierto, no lo he descubierto yo, se sabe que era para después vender las piezas del palacio por valencianos especuladores ya en el siglo XIX. Somos los mejores. El Palacio Real de Valencia, que hoy sería la hostia, pues no está, y no lo volaron los franceses, os lo digo yo. ¿Vale? Bueno, es maravilloso. Podéis por ahí la pedra que porten de ahorita pedrera pel camí de Vinalesa al Reial. Bueno, que pasa per davant de la Saidia. Puedes reconstruir el ruido del carro en el burro, en el caballo, no sé, es de Godella, ¿vale? Esto solamente es del Palacio Real. Torres de Portal de Quart. Cuando entramos en Portal de Quart ya es, madre mía, pagué a Francesc Baldomar, que yo me acuerdo que cogí el teléfono esa noche a Cefa, de hace 20 años, más de 20 años, Francesc Baldomar, maestre piquer, per el lloguer d'una bèstia que lloga el diumenge passat per anar amb mi a Godella per reconèixer la pedra blanca per al portal de Quart
un sou i 6 diners dimecres 17 de juny de 1444. Un diumenge, dimecres del 17 de juny de 1444, anar el jefe de les obres en un burro i en un altre a veure la pedrera, a veure la qualitat de la pedra, i va descobrir que en la pedrera había una variedad blanca que era espectacular. Y el rey se la queda. Desde entonces se llamó la pedra blanca del rey de Godella. Dice, ¿ves? Esta es la referencia del documento. Yo siempre fotografiaba el documento para que no dijeran que me lo he inventado. Para que no, es que para defender Godella lo que haga falta. No hago como ellos, ¿eh? ¿Vale? Aquí tienes todo el descubrimiento de Antoni Colom, de la cantera. Dice, lo dit dia, per execució de la provisió feta per els honorables jurats obrer i racional de València capital, ¿vale? El 19 del present mes de juny de 1444, sobre el tallament de la pedrera nova, es decir, han abierto en la pedrera de Godella un lugar concreto que es lo mejor. Fet per en Joan Pérez de Godella, fonce reconeixement per mi l'escrivà de la dita obra de la pedra de la dita pedrera nova, tirada la dita obra fins a la present jornada. Es decir, están revisando la piedra que viene, las carretadas que vienen en la ciudad, ¿vale? Tanto en la cantera como en la ciudad. A veces le pagan un sueldo para que vaya a la cantera a verlo en persona. Y dice, tallar la pedra blanca a tot profit i utilitat de la dita obra en què faria verdadera relació dels jornals i homes que en aquella tallarien pedra per obres de dit portal. O sea, ya están contando la necesidad de personas que van a necesitar en la cantera para cortar la piedra. Antoni Colom de Godella, dues carretades de pedres, y te dice las dimensiones del bloque que van a ir a la construcción. Por ejemplo, nunca lo he dicho públicamente, pero resulta que en los documentos estos hay un momento en que dicen, ostras, estamos sacando arena del río Turia, en el portal de la mar, allí bajo en el río, y estamos encontrando bloques de pedra de Godella. ¿Y qué hacen en el río, en el portal del mar que está allá a Ferlamá, bajo de la arena unos bloques? Era el muelle romano de Valencia. Y se lo encuentran en el siglo XV. Y lo expolian. Comienzan a sacar bloques del puerto romano y te lo clavan en las torres de Quart junto a las piedras estas. Es un espectáculo, es decir, es maravilloso. Eso sí que es arquitectura viva, ¿vale? Y dice aquí, pues, Joan Pérez, Xura i Joan Ximénez de Godella fan jurament que digueren que en la pedrera nova que es talla per obres de la dita obra havien tallat i fent faena los de sus nomenats y hacen toda la gente que ha trabajado con ellos en la semana en Godella la relación de los nombres, porque así les pagarán. ¿Te imaginas la relación humana? Tienes los nombres, lo que cobran, de dónde vienen, aquí los tenéis. Mirad qué bonito los documentos. Y cuando ves Godella, mira aquí, mira Godella y escrita aquí arriba. No sé, es que se merece un monumento esa cantera, pero no solamente a la piedra, sino a las personas que Valencia tiene que ponerse de rodillas y decir gracias. Es como nosotros, somos hijos de nuestra madre y nuestro padre y nos han dado nuestra carne. Siempre estamos agradecidos, ¿no?, que existamos. Valencia no existiría físicamente sin Godella. No existiría. Y encima se giran como si esto fueran de pueblo, como si fuéramos... ¿Qué es Valencia sin lo que le rodea? Nada. Ni para comer, ni para nada, ni para construirse ella misma. Ahora miran otras canteras, porque claro, en el siglo XIX se pone de moda... mira, aquí pone pedra de fil de la pedrera nova apelada del rey. La pedra de fil, que aparece en todos los documentos medievales, ¿por qué se llama pedra de fil? Porque las cañas fósiles hacen forma de hilo, piedra de hilo. Si tú vas a la Yoncha, está llena de hilos, porque es como se formó. ¿Te imaginas? Yo cuando voy a la lonja me emociono, ¿no? No solamente por el edificio, que es fantástico, sino porque ves un lago de hace 7 millones de años. Te ves a Antoni Colom con su carro. Te ves a Francisco Ximénez. Te ves la vida. Y además, yo me acuerdo, os lo juro, yo estaba... un día que salí del archivo, me fui directamente a la lonja, porque estaba descubriendo unas cosas maravillosas que ahora os contaré que nadie sabe públicamente. Y me acuerdo que llegué allí y estaba la puerta de detrás de la lonja abierta, porque estaban picando en la calle de al lado, en la calle de Pereconte.
estaban picando y habían abierto las puertas. Y yo cerré un momento los ojos dentro de la lonja y estaban picando la piedra de la calle. Y yo digo, joder, estoy en el siglo XV. es que, claro, había estado ese sábado en Godella. Estaba en el archivo viendo los documentos. Había visto la pluma de uno de los escribas. Y encima te vas a la lonja y están picando piedra. Y yo digo, guau, esto es viaje en el tiempo. ¿Vale? Como veis, tengo un mal de la piedra. ¿Vale? Mirad, aquí está la pedra de fil. Mirad los fils. Esto es la lonja, la yancha, la pared. Mirad ese lago. Mirad cómo las ramas, las cañas se depositaban. Mirad la pedra de fil, ¿vale? Mirad los caracolitos en las caras de las figuras. Mirad, o en los jarrones, o incluso en la cara de Chihuahua. Y tú dices, ¿Star Wars en la lonja? Bueno, ahora verás. ¿Vale? Y Caperucita debe de ser esta. Pero bueno, en resumen, que los caracolitos que hemos visto al principio, de hace 7 millones de años, están las caras de las figuras y por todas partes. Mirad, puedo decir bien alto que he podido reconstruir el ADN completo de la lonja. Porque en la serie de la lonja, de la Llotja Nova, que es una serie de libros que es enorme, hay un momento que desaparecen 6 libros. Y creo que más. Y yo estaba rabioso. Yo dije, joder, el ADN del dinosaurio se me ha acabado. Quiero tener todo el ADN completo. Pues resulta que tuve la inmensa suerte que comienzo a mirar los libros de la gente, de los notarios de la época, y habían hecho duplicado. Y pude rellenar los huecos del ADN. Puedo decir hasta la última piedra que se puso en la lonja. Eso es maravilloso. Quiero decir, mirad, estamos orgullosos de que tenemos el mejor archivo de Europa con el ADN conservado de unos edificios maravillosos. La lonja tiene todo el ADN completo. Las torres de Serranos, las torres de Quart, el Pont de Serrans, que además nuestro amigo ha hecho la portada con esas marcas de esa gente que conocemos sus nombres. Y están allí metidas esas marcas. ¿Vale? Y después, no que no le llame mucho, aquí tenéis, pues, por ejemplo, voy a las atarazanas. Tú dices, uy, las atarazanas no hay bloques de piedra. ¿Pero de qué está hecho el mortero? Pues de piedra reble y de cal. ¿Y de dónde saca la cal? De la piedra, de lo que sobra. La quemas, ya tienes cal. La Llotja de Mustasaf. E incluso las piedras que se ponían en los barcos para que no se desequilibraran. Lo que se ponía debajo, ¿vale? En el buque debajo, piedra de Godella. Es decir, estarán encontrando barcos medievales hundidos en el Mediterráneo que tendrán entre la piedra que estaba en la bodega, piedra de Godella. O, quién sabe si alguna de las piedras que pone aquí, que son de Godella, que iban para las bombardas de los barcos y de los castillos, quién sabe si alguna de esas bombardas se disparó en Sicilia cuando éramos los dueños de media Italia. Pedra de Godella, y lo pone ahí. Per a les bombardes, pedra de Godella. Munición para les bombardes, de pedra de Godella. Dice, doní amb Miquel Navarro, el cual te encuentras en la lonja, per pedra feta per a les pedres per a les bombardes de la armada de la Carabela. Sí, claro que sí, nuestros barcos estaban hundiendo otros barcos con pedra de Godella. Mira si eran peligrosos. ¿Vale? Pedra per a les bombardes. ¿Vale? Proyectil de bombarda, mírala. Quiero decir, es maravilloso. Quiero decir, aquí podemos estar. Fuente para el camino del Grao, pues también se pone, ¿vale? La pedra. Y, por ejemplo, quería ir, una anécdota. Bueno, todos habéis escuchado Perecomte, ¿no? Os lo suelto ya. Eso dijo una amiga periodista, le digo, lo voy a soltar allí. Pasa es que ya sabéis que publicar cosas a veces molesta, ¿no? Y más delante de las elecciones hay que tener cuidado, por si afecta a algún amigo. Entonces resulta que Pere Comte es el que construyó la lonja de Girona, ¿no? Bueno, Pere Comte, cuando él llega, la lonja ya está medio hecha. Y te lo dice el que lo ha leído todo. ¿Vale? Cuando él llega, Francesc Martínez Builaigua ya tiene hecho los cimientos, las paredes, y contratan a Pere Comte
para que forre de piedra la lonja, para que la forre. Para que la forre. No es lo mismo hacer algo que poner el alicatado. No sé, pero qué bien que queda, ¿eh? Está claro que hizo las columnas preciosas, la escalera de película, pero voy a decir algo más incluso de Pereconte. Según puedo leer en internet, incluso en libros oficiales de catedráticos y gente muy lista, Pereconte no tuvo hijos. Lamento comunicaros que hay un documento que voy a enseñaros después que pone Perot Comte, de Mestre Pereconte. Perot es el hijo de Pedro. De Mestre Pereconte es el hijo de Pedro, de Pereconte. Y estuvo trabajando en la lonja cuando murió su padre. Pero estuvo de Pedrapiquer, segundón, posiblemente murió después, no sabemos, pero estuvo cobrando allí en la obra. Y hasta ahora no se sabía. Y lo he querido compartir hoy. O, por ejemplo, para hacer el pretil del río Turia. Todo el cauce del río Turia, Godella. Imagínate 6 kilómetros ahí metidos. Todo piedra de Godella. No solamente el relleno de las paredes ¿vale? De lo que es la Alhambor, sino toda la barandilla de arriba con las bolitas. Pedra de Godella. Y ahí lo tenéis. Voy a ir directo. Mira qué bonitos documentos. La tinta, el hierro de la tinta se ha comido el papel y se rompe. Pero aquí, a ver, aquí pone, mira qué bonito. Ampedres carretals de la pedrera de Godella. Y aquí está la extracción. Mirad, aquí está. Ampedres carretals, es decir, que ocuparían un carro entero de la pedrera de Godella. Y así documentos y hojas y hojas y hojas y hojas y libros y libros y libros, siglos y siglos, días y días, meses y meses, años y años. Y todo el edificio que queráis, la Catedral de Valencia, ¿vale? Las bolas, también lo pone, ¿vale? Aquí, 1592, ¿vale? Preúpera de les Baranes, y te dice que es de Godella, más arriba, ¿vale? Y además todos los personajes que son de Godella. A ver, ¿vale? Marc Antoni Gamir, ciudad de València, tal. Cadascuna carretada de pedres, te dices Baranes, que son 38 sous, y te los dice, y después te pone más abajo, para que no lo tengo aquí escrito todo, de Godella. Y mirad, esto es el taller de Cabanilles. A ver, lo bauticé yo, ¿vale? Me lo inventé. En la pedrera, en la parte más destruida, donde yo pensaba que no quedaba nada de nada, aún estaba, como la última vez que yo lo visité, lo que yo dije, el taller de Cabanilles. Es un taller, el último taller de la cantera, hecho con 2 troncos de palmera como jambas de la puerta, y dentro y alrededor restos de talla de la Valencia del siglo XVIII y XIX. Aquí tenéis unas molduras, mirad las piezas aún por acabar, por desbastar. Mirad, este es el taller. Hay un almendro que nació en una pared que se cayó. Aún está, debe de estar, mirad, piedras octogonales talladas. Aún están, ¿eh? Tienen que estar, porque allí teóricamente no se ha hecho nada más. Y esto es lo que hay en Valencia, mirad, una pieza octogonal igual. Esto es un palacio. Allí está en la cantera, y esta es la que está en Valencia, delante del palacio de arzobispal. Estos son los cacherulos, ¿vale? Que veis que podemos ver en la cantera. Lo único que parece que sea lo importante, que lo es. Yo me acuerdo que aún pude ver en el suelo las camas de los últimos canteros. Incluso un descendiente de un hijo de un cantero de ahí de Godella me regaló un DVD de su padre antes de morir, hablando de las canteras y de cómo era el trabajo de la cantera. Vale, aquí tenéis, pues mira, aún era la cama del último cantero que durmió aquí en Godella, en este cacherulo. Eso fue mi última foto de la cantera antes de marcharme. Estos son piedras que hay alrededor de los cacherulos. Mirad, bloques de canto de casa, aún allí en la cantera, que aún tienen que estar allí. ¿Vale? Grafitis, mirad, dentro de uno de los cacherulos había aún los grafitis de un cantero que estaba haciendo rayas de los bloques. Incluso hay, no sé si se puede ver. No, esto es el pajarito. Es que hay otro, aquí se veía un bloque cúbico hecho en volumen, dibujado.
aún tiene que estar. Y aquí tenemos el pajarito que encima de una rama, hecho por un cantero, en una hoja. Mirad, el pajarito y la hoja, y la ramita. Cuando las canteras sería un vergel, hasta 1940, 50. Eso lo hizo un cantero allí dentro de un cacherulo. Aún tiene que estar. Yo me metía allí cuando hacía mucho calor en la cantera, cuando estaba allí fotografiando, me metía a veces en el cacherulo para poder respirar. Y aquí, para acabar ya, solamente para que veáis una parte de mi tesis, lo que hice. Fui resumiendo todo lo que se utilizó, por ejemplo, para hacer cada cosa. La muralla de Valencia, relleno, 23.037 carretadas. ¿Tú sabes lo que es contar 23.000 carretadas? Yo estaba pasando por el día a limpio, a valenciano actual, lo que sacaba del documento, y después estaba sumando por las noches hasta las 2 de la mañana, sumando carretadas. No le sabe para qué, porque ya ves tú, menos mal, la tesis me sirvió para tenerla en casa la foto, pero bueno. Estoy en donde estoy. Y entonces, después tengo, mira, los capazos, ladrillos, ¿vale? Aquí, la muralla. Tengo, pues, cada día lo que cobraba cada uno, sus nombres, ¿vale? Sus cantidades de piedra, los días. Estoy haciendo un resumen, porque ya os digo que son 3.000 hojas, ¿vale? Cada persona, cada palabra, como si yo tuviera miedo de que algún día se quemara el archivo de Valencia. Nunca se sabe, ¿eh? O como pasó en Rusia con Putin, que el archivo de la Unión Soviética se quemó sin querer un día, la mayor parte, ¿vale? Pues aquí tienes, organicé por apellidos las personas y las cantidades de piedra que sacaron en 1356. Cada uno con su nombre, apellidos, ¿vale? Incluso procedencia, profesión. Tengo hasta la mujer que vendía, no tengo aquí, no he cogido por ejemplo, la cerámica. Tengo hasta la mujer que vendía los cántaros para poner el agua en la obra. Y la tienda donde estaba en Valencia, en el siglo XV y XIV. Es maravilloso, quiero decir, tienes la vida en las piedras. Torre de Serranos, pues aquí tienes, por ejemplo, primero Valencia saqueó Valencia. Dijo, cualquier persona que tenga piedra para su casa, que la regale al ayuntamiento. Y así iban, ¿eh? Simón Calderero, el pobre calderero que estaba con los calderos, tenía una piedra en el corral y dijeron, a la obra. Iban a saqueo, ¿eh? Quiero decir, es maravilloso. Tienes todos los años. El Almaguer, todo lo que se sacó allí, todos los meses, todos los días, todas las personas, ¿vale? Bueno, aquí podía estar el Tosal, la Pedra de Godella, pero mirad, al final llega un momento que tengo que poner las siglas. 5 pedres, un dosell, o 4 pedres de fil. Ya iba haciendo siglas para entenderme yo mismo, para ir sumando después. Yo tengo en mi casa, no sé cuál, bueno, mi tesis mide, creo que es 2 metros de papel impreso con fotografías. Quiero decir, al final, un americano, en mi tesis estuvo una persona que es en la Universidad de California, Francisco Ayala, un personaje mundial que hizo la biblioteca de la Universidad de California, y me dijo que nunca había tenido una tesis como la mía. Era una tesis del siglo XIX. Era como hacían la gente del siglo XIX, Mommsen y otros especialistas, que sacaban todo, la historia de Roma, todo. Y después, o Marx, todo el Capital, todo desde la prehistoria. Pues a lo bestia, pues igual yo. Y aquí tenéis toda el ADN de Piedra de Godella, pues cada persona, lo que trajo cada mes, el carretero, lo que trajo también. Tienes al moro que trajo las piedras con su carro, de dónde venía, todo de Godella prácticamente, y así podía estar mucho más tiempo. Solamente añadir, por ejemplo, que en el siglo XVIII es cuando Godella empieza a tocar fondo. Es decir, en el siglo XVIII es la última gran obra de Valencia, es la Puerta de los Hierros, la Puerta de Ferros de la Catedral, la puerta barroca, que lo pagó una mujer, una viuda, que antes de morir dijo, ahí está mi dinero. Hasta 50 o 60 años después no hicieron nada. Pero bueno, esa piedra, estoy muy contento por 2 cosas. Porque pude unir Enova con Godella, que no me lo esperaba, pero esas sorpresas de la vida. Godella es
todo el esqueleto de la puerta, todo, donde se apoya la piedra que viene de Benigànim, de Énova, de Barcheta, de Moncá. Ya está Moncá, ya está, que no se queixen. En resumen, toda la piedra blanca valenciana conocida se puso encima de la de Godella, que era la que aguantó toda la estructura. Porque en el siglo XVIII les pegó por todo blanquísimo. Y la piedra de fil ya no estaba de moda. Pero es decir, es el canto del cisne de la cantera de Godella. Porque a partir del siglo XIX ya aparecen otras canteras que comienzan un poco a competir, como la de Borriol. Borriol es una piedra común, por ejemplo, la Casa de Correos es piedra de Borriol, que también ha sacado el ADN. Ahora el ayuntamiento le ha comprado el edificio. Pero, por ejemplo, se han publicado muchas cosas, pero nadie se ha dedicado a ver los telegramas con los trenes parados, con las columnas de mármol, porque los obreros estaban en huelga. Y es maravilloso, que ves unas cosas que dices, wow. Y claro, la piedra de Borriol y la de Monòver son las que comienzan a hacerse las dueñas un poco de la piedra de calidad, en comillas, de mármol. ¿Vale? Aquí tenéis, para último, como última imagen, había puesto las últimas referencias que he sacado para el libro de Énova, que me estaba comentando Rodrigo. Aquí, por ejemplo, bueno, la puerta de barroca podía estar aquí explicándoos otro día más, pero me odiaréis. Así que solamente decir, por ejemplo, dice: todos los vacíos que quedarán después de las asentadas piedras que harán frente a la fábrica se han de llenar de buenas piedras vastas y de mortero blanco de buena calidad, dejándolo bien igual con la sillería. Y se advierte que por la parte de adentro de la pared, para que las piedras tengan trabazón con la fábrica vieja, se habrán de hacer en todos los puestos que fuese menester unas presas o trabas de las mismas piedras del cuerpo de la pared que sean de Godella. No se fían de ninguna otra piedra. Es decir, es una obsesión, pero una auténtica obsesión, piedra de Godella. Dice, de la misma calidad de la piedra de Godella. Es decir, en el siglo XVIII ya. Quiero decir, en resumen, he dicho muchas cosas, pero todo lo que está en silencio es tal tsunami, y con ese silencio cómplice político de gente de Godella, indignos descendientes de esta gente. Y lo digo así de claro, porque si yo fuera de Godella, me da igual que esté en cualquier partido. Yo a muerte. No 15 concejales diciendo, sea la Torre del Pirata o sea las canteras, que para mí es lo mismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la misma. Godella es la misma. ¿Qué ganas hay de construir tanto? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Para que acabe la vida política de alguien muy dignamente? Pues para eso no. Godella no se vendió jamás. Godella dio sus huesos a Valencia. Que no le exijan más. Y que no abusen la gente de aquí. Aquí la gente tiene que defender a muerte Les Pedreres, la Torre del Pirata y lo que venga de patrimonio paisajístico y histórico. Y el que no saque ni un voto. Porque yo no soy de Godella, pero me siento. Porque Godella es Valencia, y Valencia es la historia, igual que vosotros. Y sois dignos descendientes porque estáis aquí. Porque estáis recordando la memoria de los que no pueden hablar, pero que dejaron su huella en los documentos y en esos monumentos que están gritando en Valencia: proteged el patrimonio. Muchas gracias. Bueno, si no me volvéis a ver, mi tesis está por ahí, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Si volvemos alguna pregunta o algo de la... Oye, sí. ¿Dónde fuiste al archivo del reino? Al archivo de la ciudad. Si vas al palacio que está delante de Capitanía, ¿cómo se llama? El palacio de... ¿Cómo se digo? ¿Delante de Capitanía? Sí, el palacio donde se destruyó la Constitución española, la Pepa.
En el Palacio de... La Ah. Alameda. No, está al lado... Es que está delante de Capitanía. Bueno, allí es el archivo de la ciudad. Allí está todo. Y en el archivo de Valencia, del reino, también hay cosas, porque el Palacio Real Sí. era del reino y ahí están también los documentos. Y Yo, habla. yo he visitado ese archivo varias veces y ahí hay documentación fabulosa. Sí, está lleno. Si es que en este pueblo tiene que haber un museo de Godella diciendo, mira, aquí todo esto es nuestro. De aquí se sacó la piedra. Eso tiene que estar. Están los documentos. Tiene que estar forrado el pueblo. Sí, sí, es la historia viva, es la historia. Es viva. la memoria. Y está- Es pero que la está- memoria. La tienen oculta, no sale todo lo que tiene que salir. Yo vivo en el barrio de los trabajadores de la carretera y se lo quieren cargar. Es un barrio humilde. Yo tengo una alquiler árabe. Machina. Es un barrio humilde que molesta porque quieren otras cosas. Claro. Es que es... En lugar de solucionar cosas, en lugar de proteger lo que queda, que es muy poco, la memoria, es como si fuera indigno. Es como la gente de la Albufera. A ver, ha habido labradores en los campos de arroz. ¿Qué pasa? ¿Que es indigno haber tenido antepasados labradores? ¿Que es indigno haber sacado piedra? ¿Qué pasa? ¿Que aquí somos aristocracia? A mí, yo pienso que las personas que se dejaron cada golpe de piedra, cada sangre que se dejaron ahí, es una denuncia. Y que ahora quieran borrar eso. Después la memoria histórica. Memoria histórica es eso también. A mí me da igual los obispos y los nobles que construían cosas. ¿Quién hizo Roma? ¿César? ¿Augusto? ¿Su tía? Lo hicieron los esclavos y los currantes que levantaron las construcciones. Ya está bien de esa visión pija de la historia. Que ya está bien, que la memoria de Godella es dignísima y para poner la cara roja quien quieras. Y encima se avergüenzan algunos, por lo visto, eliminar la memoria. Y al final Godella, ¿qué será? ¿Un barrio anexo de...? Eso es el futuro. Sí, disculpe. Una preguntita muy corta. En 2011 hubo un arquitecto Sí. que redactó con un equipo multidisciplinar digamos, la memoria del estudio de paisaje de lo que es la pedrera. ¿Tiene un valor suficiente como para poder defenderlo? ¿Considera usted que la Amazonia tiene valor como bosque? Quiere decir, la cantera, el valor de una cantera es la piedra y el vacío es memoria, porque es todo lo que se ha sacado. Y ese lugar reforestado es un lugar para que el pueblo pueda disfrutar de ese lugar. Quiere decir, ¿qué queremos? ¿Un lugar convertido en una alcantarilla? ¿Un depósito de aguas fecales o de aguas de la lluvia, pluviales? ¿Ese es el futuro que se espera? ¿Estamos dispuestos a eso? Quiere decir, es convertir ese lugar pues en el bosque mediterráneo que es, en un lugar de los pájaros que pasan allí y se quedan, un lugar con agua que además hay un pozo que baja debajo, que es de película, que se podía bajar. Se ha hecho largo eso. Sí, y allí debajo hay un pozo que si bajas las escaleras estás en otro país, estás en una cueva, no sé, porque están las aguas freáticas allí debajo. Es un lugar que no molesta a nadie, que hay que recuperar y dignificar y convertir en un lugar visitable como homenaje. La ausencia es presencia. Pero quiero decir que podemos defender ese trabajo para defender la pedrera. Mi tesis está a disposición. Mi tesis es la artillería. Es decir, yo cuando hice este estudio, cuando me puse 16 años en el archivo, era para defender el patrimonio de la pedrera. Me explico, porque es que al final es la memoria colectiva. Y entonces ya te digo, el vacío de la cantera ya es una explicación de un pasado. Todo lo que se sacó de allí está allá. Y no se puede entender una cosa sin la otra. A mí que venga uno y diga, uy, si no se conservan las columnas romanas, dóricas, de no sé qué, no se conserva. ¿Y tú quién eres? Es que soy arquitecto, soy catedrático, tú eres un sinvergüenza. Porque lo que hay que hacer es defender lo que ahí ha habido y proteger ese espacio, ese paisaje en sí.
Porque es una denuncia y es una explicación, es un libro abierto. Desde la piedra de las paredes que te explica cómo se formó, hasta se puede localizar dónde estuvo esa extracción para tal edificio, y un lugar donde se pueda, pues los niños puedan ir a visitar, y que haya pues edificios o fotos, o yo qué sé, explicando. En Francia, lo que estoy diciendo no es ciencia ficción, es realidad. Las canteras de Versalles. No queda nada de las canteras de Versalles. Se está sacando piedra. Pero joder, qué parque han montado allí. Y los autobuses que van. ¿Me explico? Quiero decir, es que al final, si hay interés, se puede hacer mil cosas. El problema es que aquí estamos aún en la prehistoria. Y yo me indigna volver 24 años después y encontrarme los mismos problemas con los personajes cambiados de chaqueta. Es que... Disculpa. Yo es que conforme has dado la charla, que por cierto, muchísimas gracias, enhorabuena a tus padres también, la verdad. Gracias a vosotros. Que es todo el volumen que se ha sacado de piedra de las pedreras, es porque todas las obras que ibas contando y enumerando, a mí me parecía que en volumetría no me parecía que correspondiera. O sea, porque no parece que haya tanta volumetría como para sacar toda esa cantidad. Solamente he explicado la parte civil. Si me meto con las iglesias, si me meto con los edificios privados. O sea, tanta piedra ha salido de ahí. Claro. Y además, todo el pretil del río Turia. Solamente en el pretil del río Turia, que son kilómetros, solamente de ahí. Y en el puerto luego. Y en el puerto ya que iban a sangre y fuego. Allí iban ya dinamita, que se paró la explotación porque un día, en una voladura, una piedra se apareció en Campo Ligar, en una piscina donde había un niño, y le seccionó un brazo. Y el drama fue tan bestia que dijeron, aquí hay que parar de hacer voladuras porque están los chalets al lado. Nosotros, como vivimos al lado, todos los miércoles sonaba la trompeta para que saliéramos de las casas, abriéramos las ventanas y no pasara nada. El día que volaban así sin avisar, pues las casas se abrían por todas partes. Y otra curiosidad, perdona, que tengo, que es, ¿tu tesis está sirviendo para otros profesionales de otras disciplinas, como antropólogos, sociólogos? Porque claro, de ahí se pueden extraer muchísimos datos. Tienes hasta nombres con apellidos de las personas, o sea, es que es una información valiosísima, ¿no? Mi tesis, cuando yo me muera, lo tengo clarísimo, dirán, ay, este chico hizo eso. Yo te digo, por ejemplo, vino una americana, porque descubrí a más de 100 mujeres trabajando en el siglo XIV haciendo una muralla como si fueran tíos. Claro. Y vino a poste y me dijo, oye, ¿y tu tesis qué pasa? Y yo digo, molesta. Si yo les digo que Valencia no la fundó Junio Bruto, ya les jodo la Plaza Junio Bruto, que está ahí al lado de la Almoina. Ya la inauguración, arqueólogos profesionales, tesis doctorales, pagadas durante muchos años, ya les jode el invento. Entonces, además, si además hay yacimientos que ellos dicen que no valen la pena y después dices que sí que valen la pena, entonces al final aquí hay una serie de intereses que hacen que mi tesis esté en punto muerto. Sí que lo citan gente, ninguno valenciano, ¿eh? Incluso me comentan a veces que algún alcalde que yo conozco que defendió su patrimonio, cuando ha hablado de mí con algún arqueólogo que yo ni conozco, y jóvenes, ¿eh? Dice, no, ese Miquel, ese. Yo digo, joder, dan argumentos, he matado a alguien, he hecho algo malo, no sé, decidme. He hecho un contrainforme a Consellería contra el AVE, sí, lo siento, os he dejado un ridículo a 30 arqueólogos que estáis publicando todos los días y que salís en la tele excavando tumbas de la guerra civil. A eso sí que soy buenos. Es decir, es que hay mucha sinvergüenzonería. Sí, bueno, ahí no quiero entrar. No quiero entrar y el problema es que es eso, yo como arqueólogo, yo no puedo excavar. Y voy a decirlo públicamente, ya está grabado. Un inspector de Consellería le dijo a una persona que me contrató, le dijo, si esa persona hace el informe no tendrás tu casa no se podrá hacer, no tendrás el permiso de Consellería. ¿Eso cómo se llama? Y está la cámara, se llama mafia. Es decir, yo no puedo trabajar, a mí no me han matado porque estoy en Sicilia, ¿vale? Y entonces aquí no vino una moto con un coche y te pega un tiro.
a mí me han jodido como profesional. Me han hecho mucho daño. Y no por mí, porque yo soy una persona que tengo bastante aguante. Yo es por mis padres. Porque decían, joder, con estas notas, Miquel, con todo lo que has hecho, con todo ese esfuerzo, sin ayuda, y encima hablan mal. Pero bueno, para mí volver aquí es como volver a mi principio, ¿no? Para mí tiene un significado casi religioso. Es decir, es una purga, algo personal. Yo digo, mira, ¿dónde estás? Hay mucha mediocridad. Pero ¿sabes qué pasa? No hay persona más peligrosa que la que no tiene precio. Y a mí no me da igual. O sea, yo ¿sabes qué le dije a un director de patrimonio en su momento, en el tema de la Énova, que estaban todos vendidos? Le dije a su inspector de consellería, le dije, mire, en lugar de turbar a la gente de un pueblo pequeño y su patrimonio, ¿por qué no se más turba con su técnico? Y lo publiqué en el Levante. Y estaba esperando que me denunciaran. Estaba diciendo, venid, ahora. No tuvieron narices. ¿Sabes por qué? Tienen tanto que callar, tienen tanto que ocultar, han hecho tanto. ¿Tienen miedo? Sí, lo sabemos. Y lo digo públicamente. Y no me da miedo, porque ¿sabes por qué? Porque cuando ya lo único que te queda es tu dignidad y tienes tu trabajo, porque yo me remito a mis trabajos. Yo no vengo aquí a vender humo, ni a hablar por hablar. Yo he estado 16 años levantándome como un obrero para ir al archivo, abrir los libros y uno a uno copiando, como si fuera el siglo XIX. Y mis padres trabajando, y mi madre en casa, y mi padre ahí currando. ¿Y a cambio de qué? Pues vienen de fuera y te dicen, pero tú, ¿por qué te vas fuera? Y digo, ¿abandonar la guerra? Abandonar la guerra es lo que quieren. Y satisfacción personal. Satisfacción personal, porque a mí, cuando me veo a alguno, me baja la cara. Y si me se enfrenta, ojalá. Porque al final yo tengo la cara muy alta. ¿Por qué? Porque sé lo que he hecho. Y a mí he defendido, lo único que he hecho es defender el patrimonio. Y he puesto mi cara y mi profesión y mi futuro. Porque al final te digo, yo soy profesor de historia en un colegio y gracias. Y gracias. Y estoy publicando libros de arqueología sin tener ninguna ayuda. Y congresos, estoy participando en congresos internacionales. Pepa quería preguntar. Miguel, nada, primero darte la enhorabuena porque nos has dejado, yo creo, a todos, porque no conocíamos de la existencia de la tesis y yo creo que va a ser un tesoro para poder defender este patrimonio. De hecho, en la universidad mía hemos movido ya a unos alumnos que puedan iniciar una declaración de BIC, con Rodrigo lo estamos hablando. O sea, que eso es un proceso que BIC puede promoverlo cualquier asociación, no hace falta que sea propiedad tuya ni nada. Y no teníamos, acabábamos de tener documentación para todo, pero creo que tu tesis es un tesoro para poder avalar una propuesta de declaración de bien de interés cultural, la cantera, porque de esa manera por lo menos estaría protegida si luego quieren aprobarla, pero luego también se podría visitar, cuando es BIC ya es una fortaleza, porque ya... Es que lo fuerte es que esto ya lo he visto yo hace 24 años. Así, y no han querido. Porque ¿sabes qué pasa? Te va a pasar lo siguiente. Todos muy motivados, efectivamente, llegarán de inspección de consellería, dirá, está todo destruido, voladuras modernas, no hay un valor histórico conservado, entonces el informe es negativo. Entonces puede ser un interés local para los del pueblo y ya está. Si es que eso ya han venido inspectores de consellería allí a la cantera. Y ya han dicho que no hay nada, porque son especialistas mundiales de las canteras, como sabemos todos. Yo, que estoy publicando en el extranjero, no soy nadie. Y ahora resulta que vienen aquí una gente que lo colocaron a dedo, a más de uno que yo conozco. Vale, tendría sus estudios, vale. Pero después van allí, ¿qué van a saber de canteras, joder? ¿Qué van a saber? Pero eso sí, son los que dictaminan. No, pero ahí en la baza yo creo que es meter a la Universidad Politécnica en este caso, que no es... Mira, menos mal, y doy gracias. Detrás para que no te lo puedan... Aprovecho, de consellería. doy gracias a la Politécnica, porque yo pude leer allí mi tesis. Yo estaba en la de historia y estaba más vendido. Hombre, me dijo un profesor, bueno, ¿tú estás por aquí aún? Cuando fuimos a pedir la ayuda de una cantera, ¿aún estás por aquí? ¿Vale? Yo me fui de Valencia a Barcelona y conocí, no voy a decir nombres de personas, me sabe mal por lo de Barcelona, y allí me acuerdo que una catártica dijo, ay, conozco a tal. Yo decía, madre mía,
Sí, yo también los conozco. Vale, pero resulta que cuando le di lo que tenía avanzado, me dice, uy, Miquel. Dice, mira, me fui a Toulouse y todo para estudiar las canteras de San Beat en el Pirineo francés, las de mármol. Y cuando volví le dije, mira lo que tengo, ¡wow! Y entonces me dijo un día, dice, Miquel, ves en cuidado con lo que haces, porque aunque seas un primer espada, todos nos conocemos en el gremio. Falta la pistola, ¿eh? Y le dije, pues ¿sabes qué te digo? Te imagínate, mis padres súper ilusionados con el chico que tanta buena nota sacaba y que se había ido a Barcelona a buscar ayuda, ¿no? Le dije, coge mi tesis y escóndela debajo de tu cajón. Porque lo que estás pidiéndome... Porque me decía, no, tu tesis ahora quiero que la cortes y que la pongas en 325 páginas. Y digo, ¿me estás diciendo que después de tantos años que tengo que amputarla? Es como si le dijeras a mi prima que acaba de tener una niña que le corto un brazo y una pierna a su hija. Me fui a casa, desesperado. Perdí el tren, me bajé en una estación que no tocaba, casi me mató bajando a las 4 de la mañana, un drama. Llegué a casa, mi madre, ¿cómo estás, Miquel? Yo digo, nada, y mi padre callado. Vale, me quedo fuera de juego, porque ya no tenía nada. Yo era un pirata lleno de tesoros y sin barco. Y me acuerdo que volví al archivo como en plan psicológico, para recuperarme psicológicamente. Y se acerca una persona, voy a decir su nombre porque la respeto mucho y no quiero que me unan, porque yo lo quiero mucho. Y me dice, ¿usted es Miquel Ramon? Y yo digo, usted no, soy Miquel. Y dice, es que me han dicho los de aquí el archivo que es la única persona que se ha oído todo y me gustaría saber de qué color es este piso de tal edificio. No voy a decir ni el edificio. Y digo, pues mira, yo tal y cual. Y oye, ¿y tú? ¿Y esa tesis? Y digo, pues no puedo leerla. Y me dice, te ofrezco la Politécnica. Y yo dije, ¡wow! Se abrió el cielo. Porque era, por lo menos, darle respeto a mi trabajo. No era ya nada más. Y entonces cuando la pude leer con catedráticos internacionales en la Politécnica, que por lo menos me dejaron leer, yo digo, joder, gracias. Después hablan de que en la época del Franco, que si en el siglo XIX, yo digo, joder, hoy. Y menos mal que esa era la Politécnica, porque allí me abrieron las puertas y me dijeron, léalo usted. Y ahí está la tesis en la Politécnica. Pues ahí iremos a verla y te llamaremos a lo mejor porque puede haber un grupito de gente del máster que pueda hacer esa... Lo que queráis. Vale, Lo que queráis. gracias. Encantado. Muchas gracias. Sí, me parece. Y quiero una preguntita. Es que en Godella también tenemos otro problema que nos está afectando al paisaje y a nuestra historia. Es, como en Énova, el AVE, aquí tenemos la ampliación o duplicación del bypass. Sí. Cuando has dicho lo del acueducto de la Cubatella, por el recorrido que sigue, yo creo que sí que cruzará el bypass. Porque si va desde Pasagodello hacia Sagunto, también posiblemente puede cruzar allí. Entonces, creo que no está todo a la vista, porque yo he estado viendo el de la Covatella en Godella y solamente hay un tramo de 10 o 15 metros, no sé de más, ¿no? Claro. Entonces, no sé si tú podrás saber si en esa zona, lo que nos afecta a Godella o los alrededores, pueden haber rastros de ese acueducto para que nosotros lo podamos decir al Ministerio, entre otras cosas más, porque, por ejemplo, en esa zona también tenemos el yacimiento ibero de Tospelar, en Moncada, Sí. que también está reconocido con un BIC, Sí. y tanto la Dirección de Patrimonio de la Consellería de Cultura como el Ministerio han dicho que les da igual, que se puede ampliar en tocar parte de ese BIC, parte de ese yacimiento ibérico. Y también un poquito más hacia aquí, eso es del Pla de Ciscar, en Vétera, hay un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, que el domingo estuve yo allí, hice unas fotos porque ha pasado una máquina y han excavado la parte de arriba, se han llevado una claraboya y lo han tapado eso. Eso también está denunciado ante el Ministerio y les da completamente igual. Pero bueno, si pudiéramos localizar algo más respecto, por ejemplo, al acueducto de la Cubatella, pues sería un argumento más a nuestro favor para ponerlo de manifiesto e intentar ver si paran este expolio de nuestro paisaje y de nuestro patrimonio histórico y cultural. Sí, sí, claro. Yo lo que te puedo decir, por ejemplo, es que para que veas hasta qué punto estamos vendidos. A mí me llamaron de Paula de Baibona
porque hay un señor que, donde estaba una fábrica que era de Rita Barberá, era su familia. Allí pasaba la vía ibérica, la vía Heraclea, y que bajaba de Deta, y que en esa fábrica se metía debajo. Y entonces le habían vendido esa fábrica y ahora iban a construir allí. Y entonces la persona me llamó y me dice, Miquel, mira, es que mira dónde viene. Y yo digo, joder, es que está aquí. Y además me describía el hombre este, cómo era, porque de pequeño jugaba él entre las carriladas. Llamo a la Guardia Civil de Patrimonio y les digo, en esa obra se están cargando ni más ni menos que la vía que salía de Deta. Y entonces preguntaron, dice, bueno, pues me sacaron la declaración y al ingeniero de allí, de la obra, y aparece un arqueólogo que trabaja por esta zona, muy famoso, y dijo que no había nada. Y donde él dijo que no estaba, y claro, el hombre decía, pero no, si está a 5 metros de ahí, es imposible, es que aquí no está, claro que no está. Hasta cosas que son escandalosamente claras, hasta de satélite, pues dicen que no. Y lo denunciamos al Parlamento Europeo. Y el que tienes delante, Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, socorro, zona de guerra. Nos están cargando la vía que salía de Deta, que después se conecta por otro trozo que menos mal que se lo comunica a la policía y ahora está ya localizado en otra zona que tiene bosque. Y me dicen, desde el Parlamento Europeo, no tenemos competencia. Es decir, aquí pueden coger y volar la lonja de Valencia y no pasa nada. Yo me quedé escandalizado. Es decir, en la Consellería de Cultura Valenciana, sección de Patrimonio, no nos va a salvar. Aunque encuentres ahí el acueducto Segovia. Es decir, y van a saco. Quiero decir, porque siempre va a haber alguien que dirá, puedes sacrificar, puedes amputar, puedes cortar, puedes pasar, no se ve, no sé qué. Siempre hay alguien que justifique algo. Es decir, yo puedo hacer un informe, pero mi informe, ¿qué va a valer? Lo que valgo yo para ellos. ¿Me explico? Entonces, yo puedo aportar información, pero el problema es que estamos así. Eso es muy fuerte. Es decir, no podemos denunciar a Europa el patrimonio valenciano. No podemos. Estamos, en las autonomías, se han convertido en un territorio de caza, donde solamente sobreviven los que ellos quieren. Y del patrimonio que no molesta es el que se conserva. Eso es lo grave. Entonces, lo único que hay es, cuando estén con la obra, ir allí, fotografiarlo, prensa, señalar. Pero es muy fuerte. Es decir, yo he llegado a un punto en que digo, ¿sabes? Da miedo. Dime. En la Cañada de Trillos hicimos una alegación para que hubiera seguimiento arqueológico, pero lo han desestimado también, porque ahí, como había restos de cosas, y están haciendo las obras sin ningún tipo de seguimiento arqueológico ni nada, que eso es una cosa. Siendo una zona que hay evidencias y están documentadas de alguna manera, pero la alegación no, ni nos han contestado. O sea, el ayuntamiento todavía no ha visitado en 8 meses que llevan arrasando y comiéndose una montaña y alterando toda la pendiente del terreno y haciendo de todo. No se han presentado ni una vez ahí. El concejal de urbanismo, el concejal de medio ambiente. No van a ver el cadáver que ellos están. Claro. Si no miras, no está. Si no miras, no está. Pero su obligación es. Su obligación es, pero es que al final te viene un técnico de estos arqueólogos que yo conozco y llega allí y dice, no hay nada. O no es de valor, ¿sabes? Es decir, las canteras de Lénova, que ahora están ya saliendo a nivel mundial, han ido arqueólogos que dijeron, ¡fua! Eso es moderno. Como diciendo, no es nada. Aún me acuerdo que vino, yo era un jovencito aún, y vino uno y le dijo al político de turno, no hagas caso a ese jovencito. Ese no sabe lo que dice, ya estuvo en Godella. Yo digo, hombre, ¿sabes? Y ves, ahora, después de 20 años de haber encontrado Lénova, se está saliendo la luz, pero les revienta porque no pueden controlarlo. Pero es que, claro, vas y dices, ¿pero esto es posible que esté pasando ahora? Y después te ves a personajes que están dando conferencias de patrimonio. Y que los contratan. ¿Cómo si los contratan? Hombre, si los contratan. Y como me dijo un policía, tú haciendo amigos, ¿no? Me dijo. Es que, a ver, si te callas, eres cómplice. Y mal. Y si no te callas, también mal. Entonces, ¿qué pasa? Me dedico a la agricultura, no sé, o a plantar, no sé, es que yo. Continúa con esa labor que es muy importante. Desde las trincheras,
Lo tengo muy claro. A mí que me digan la época de Franco, sí, la época de Franco eran muy cabrones, pero ahora también. Es decir, al final, si defiendes el patrimonio, defiendes el paisaje, defiendes la ecología, eres el tonto del pueblo. Ellos son los listos. ¿Dónde están los más listos? En urbanismo. Los más listos, listos. Los más tontos en cultura, para eso están. Y mi padre, me acuerdo que mi padre estaba defendiendo el port de Catarrocha, que se iban a cargar otro iluminado político. Y aparece un ecologista, pero de estos comprados. Y entonces iban a cortar los árboles del port de Catarrocha. Y mi padre dice, si toques un arbre, talla el sous. Y entonces viene la Guardia Civil y le dice, y dice aquel, mire lo que está diciendo este. Y entonces el Guardia Civil dice, a ver qué pasa. Dice, pues que van a cortar los árboles, mi padre, que van a cortar los árboles del port. Y este tío dice que sí, que está todo aprobado. Y se dice el Guardia Civil. Y dice, entonces, ¿qué van a hacer aquí? Dice este, ecologista, entre comillas. Dice, pues van a cortar los árboles y van a poner un cemento ecológico. Y entonces dice, pero ecológico, le pregunta a la Guardia Civil, además con sorna. Y le dice, ¿cómo ecológico? Dice, de color verde. Y entonces dice mi padre, li digo en Valencia, si talles el sabres, te talla el coifi de puta. Y enseguida le fa que, ¿lo has escuchado? ¿Lo que dice? Y ¿sabes qué dice Guardia Civil? Dice, no entiendo el valenciano. Dis. Això és una curiositat que tinc. Dis. Canviant de pedrera. La Sí. del Rafort, Sí. en la partida d'Aigua, Sí. hi ha un bosque aproximadament d'una hectàrea Sí. que està ple de restos de material molt antic, serà de quan feien les càtedres en València. I estan per allí disseminats sense ordre... Es maravilloso. Sí, es un lloc Això no maravilloso. té ningún valor. Clar que té valor. Pero si tú agarres al arqueólogo que se dedica a hacer la faena bruta de lo que hay por ahí, estos son forage. O és del segle XX, o no té valor. Jo m'he dedicat 24 anys de la meva vida a estudiar pedreres. M'explique? És que això no s'ho han emportat perquè pesen. Perquè no poden. Però si poden, se les emportaran. Claro, però és que no busquem professionals d'això. O sigui, ja ho saben tots. El problema és que hi ha gent que sap de tot ja. I són capaços d'estudiar-te una cova prehistòrica, una pedrera medieval o romana, no sé, unes pintures rupestres. Té una capacitat intel·lectual que ni Einstein. Hi ha coses boniques, hi ha tinters. És de pel·lícula. Hi ha columnes, inclús. Esta zona té un patrimoni brutal. El problema és que està en mans d'autèntics canalles, de tot tipus i condició. Perquè, a veure, jo entenc que una persona que no tinga estudis, que l'home sigui un salvatge, doncs vaig a saco, vale. Però n'hi ha gent que ha estat una carrera per defendre-ho i que siga còmplice. La veritat és que vas per allí i te dediques a plorar per una cosa que... És que és dramàtic, és dramàtic. Mira, jo quan he vingut a Godella, després de tants anys, jo m'emocionava. És a dir, jo estava notant aquesta sensació de, no sé, de ràbia, no? Diguem, altra volta en la mateixa pel·lícula. No deixaran res. No deixaran res. Lo que volen que és urbanitzar, que posen un partit, Constructores sin Fronteras. Ja està. I que n'hi hagin 15 concejals. No? I ja està. Pues poden ser d'època romana, d'època medieval, de l'època moderna, però totes les èpoques tenen la seva gràcia. Anem a veure. A mi, jo veig aquests taulells d'ahir del Corralet, que del segle XVIII i m'emociona, veig del segle XIX m'emociona, veig una obra moderna a l'Antar d'ací m'emociona. Per què? Perquè tot és part de la història. ¿M'explique? Però a mi quan diuen, no, esto no interesa, però tu qui eres? Tu qui eres? És més bé un senyor, però és patrimoni... Lo de la persona Això sí, quan volen, lo que volen ho fan inmenso, maravilloso. I inviten a un estranger y diuen, míralo. Después se van al Teatre Roma de Sagunt y el fan no, le cató hasta el techo. Ahí sí que se gasten la pasta. No pueden ver una cosa antigua, no pueden, en serio, que se trastornen. Bueno. Hola, bien, muchísimas gracias. Un aplauso a
Hacemos entrega de un pequeño obsequio, que es una obra de Narcís. Ah, molt bé. Moltes gràcies.